Que el Señor nos enseñe cómo hacerlo de una manera cada vez mejor, como Él quiere, conforme a su voluntad. Hay infinidad de pasajes que nos enseñan acerca de la oración, pero en su soberanía estamos estudiando Esdras. Ya estamos en la recta final, estamos en el capítulo 9 y te pido que me acompañes con tu Biblia a Esdras capítulo 9. Y vamos a comenzar a estudiar a partir del versículo 5 hasta donde nos dé tiempo, recordando también que hoy conmemoramos la Cena del Señor y que Dios nos va a preparar en esta área. Sé que tiene una palabra muy consoladora para ti después de tal vez 4 versículos en el principio del capítulo 9, en donde Dios nos apaleó de una manera fuerte, ¿verdad? Habló fuerte a nuestras vidas, sobre todo para hacer conciencia del pecado. Recordemos que muchas veces el pecado son como capas que se van formando en nuestra conciencia, en nuestro ser, y entonces de repente nos encontramos insensibles al pecado hasta que la palabra de Dios llega, nos ofende, ¿verdad? En amor. Y alguna vez le preguntaron a un hombre que si de repente no sentía pesar por de repente ofender con la palabra de Dios a tanta gente. Y él contestaba, pues me gustaría hacerlo constantemente porque es la palabra la que nos hace vernos como ese espejo puro y limpio, y pues muchas veces no es grato lo que encontramos, ¿verdad? Nadie ha llegado a la meta, y el gran amor con el que se muestra Dios para con nosotros es mostrarnos cómo hay cosas que siguen ahí arraigadas en nosotros que Él quiere limpiar, purificar. Pero cuando llegamos ahora al versículo 5, ahí de Esdras 9, nos vamos a encontrar ahí, hoy vamos a estudiar, hermanos, 4 marcas de la oración confesional de Esdras, que te van a ayudar a ver un arrepentimiento genuino ante el pecado. El título es El creyente ante el pecado, y la tercera parte, estamos en el mismo tema, cómo reacciona un creyente ante el pecado. Esto lo estamos viendo en Esdras, ¿verdad? Su reacción ante el pecado. Y también vemos cómo reaccionaba el pueblo incrédulo, el pueblo desleal, el pueblo de Dios. Y vemos el contraste que hay entre cada uno. Y bueno, ahí nos vamos encontrando en algunas cosas y nos identificamos con ese pueblo infiel. Pero hoy vamos a ver estas 4 marcas. Y antes de ver cuáles son las 4 marcas, te pido que vamos a orar. Y después le vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado hasta el día de hoy para con nosotros. Señor, muchas gracias por venir y darnos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos en tu nombre. Ayúdanos a que el propósito se cumpla, el propósito que tiene tu palabra, que es santificarnos, hacernos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que disponemos nuestros oídos. Sabemos, Padre, que hay distracciones internas y externas, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nosotros pongamos de nuestra parte para estar atentos a lo que quieres hablarnos y poder salir aún más bendecidos de lo que ya estamos, Padre, por estar congregándonos en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. No se vayan a distraer tanto con el taladro ahí, pero sí se escucha, ¿verdad? Un poquito. Bueno, vamos a orar y ahorita vamos a seguir orando para ver si se apura el Señor. Estas 4 marcas de una oración confesional, recuerde que confesional pues es una oración de confesión, de arrepentimiento, penitencial, dicen los teólogos. Y es una oración donde vemos a Esdras confesando el pecado del pueblo de Israel. Pero tiene marcas que nos van a enseñar, hermanos, cómo estamos orando nosotros. Recuerden que el tema principal de Esdras en esta parte, en el contexto en el que estamos leyendo, es restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Y por eso es que en el segundo viaje que hace este pueblo liderado por Esdras, la meta ya no es como en el primer regreso con Zorobabel y Jesuá, que era reconstruir el templo. El templo ya tiene muchos años construido,
pero la vida espiritual del pueblo está en ruinas. Y es la meta de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, de lo que quiere y cumple Esdras, por lo menos temporalmente, en este pueblo de Israel. Por eso es necesario que Esdras hable demasiado fuerte, y Dios tal vez a nosotros, porque lo que quiere Él es levantar, restaurar e incluso hacer madurar y crecer nuestra vida espiritual. Si es que muchos de nosotros nos encontramos en una vida espiritual estable. La meta de Esdras en ese tiempo y de Dios hoy en día es que todos renovemos nuestra vida espiritual. Y entonces Esdras, con esta meta, es que está sacudiendo la conciencia de los israelitas, regresa con ese propósito. Vimos hace 8 días que Esdras ya tiene unos meses ahí en Israel, y de repente le dan una noticia tremenda, una noticia que conmueve su corazón al punto de literalmente dolerse interna y externamente, como lo hacían en esos tiempos los judíos, ¿verdad? Al grado de quitarse con sus propias manos, ¿lo recuerdan? Sus barbas y sus cabellos, quitarse y desgarrarse las vestiduras, y que era una señal de dolor enorme. Pero vimos y aprendimos que esa sensibilidad por el pecado de los líderes y del pueblo de estarse mezclando con las tribus y con las naciones extrañas que tenían un mandato de no hacerlo, vimos que Esdras lo pudo hacer no porque él se esforzara en sentir un dolor, o porque estuviera exagerando, o porque fuera un religioso, sino lo podía hacer porque él era un hombre docto en las Escrituras. Se las sabía de memoria. También aprendimos, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? Que él vivía la Escritura y la enseñaba. Esas 3 características de este hombre, si nos saltamos desde el capítulo 3 de Esdras, 7, de Esdras, donde nos enseña cómo es este hombre, ahora podemos entender por qué lo que estudiamos hace 8 días, vemos a un hombre desgarrándose las vestiduras y literalmente arrancándose por el dolor del pueblo, pues sus cabellos y sus barbas. Es por eso que lo puede hacer, hermanos. No es que Esdras era un hombre superdotado, ni mucho menos. Es simple y sencillamente un hombre expuesto a las Escrituras, y el reflejo de las Escrituras hacen que sea sensible al pecado. Aprendimos, por ende, para nosotros, la importancia de poder estar expuestos continuamente a la palabra para ser sensibles al pecado. De otra manera, nos vamos a acomodar al pecado, vamos a argumentar nuestro propio pecado, vamos a justificar nuestro propio pecado, y de repente lo que es pecado para Dios no lo va a ser para nosotros. Nuestra conciencia está cauterizada, está ahí insensible cada vez más, y Esdras no quiere que suceda eso en su pueblo, no quiere que suceda en su propia vida, y es por eso que él hace todo lo que le corresponde hacer, que es estar expuesto a la palabra de Dios. Ese es el resultado y la meta, y el por qué lo puede lograr. ¿Qué aprendimos? Que nosotros, si no estamos expuestos a la palabra de Dios, en comunión con los cristianos, nos va a costar más trabajo poder ser sensibles al pecado, e incluso de repente nos vamos a encontrar como los líderes, sacerdotes, escribas, levitas, fariseos, que ya había en ese tiempo, ¿no? En ese momento no se denominaban sacerdotes, pero también junto con todo el pueblo arrastrándolo a practicar las abominaciones de esos pueblos, ¿lo recuerda? Pero pasaba algo interesante, y es lo que vamos a aprender hoy en los versículos del 5 al 15 hasta donde nos dé tiempo. Así que vamos a leer hasta el versículo 7 y vean lo que está pasando. Regrese a ese lugar, ya veo a Esdras arrancándose las barbas, le fueron a decir el pueblo, y principalmente los líderes religiosos se están mezclando con mujeres extrañas y están haciendo conforme a sus abominaciones. ¿Qué pasa a continuación? Vea. Y a la hora del sacrificio, versículo 5, de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros
nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Entonces lo que vemos, hermanos, es que Esdras, nos quedamos en el capítulo 4 hace 8 días, dijimos que se encontraba atónito, ¿se acuerdan? Sin palabras, con la mirada perdida, dice el versículo número 4, y se queda ahí bastantes horas sin pronunciar palabra alguna. Y vimos también que había hombres, líderes religiosos, sacerdotes, que fueron a denunciar al pueblo y a otros sacerdotes que se unen. O sea, había un pequeño remanente que también estaba sensible al pecado y se unen al dolor que está sintiendo Esdras. Pero pasan unos instantes y se acuerdan que también vimos que el primer sacrificio que hacían como holocaustos, ¿saben? Recordamos para qué eran los holocaustos: para la expiación de los pecados. Y los israelitas tenían 2 sacrificios, uno por la mañana y uno por la tarde. Entonces, desde el primero pasan varias horas y Esdras se encuentra atónito, sin palabras, consternado, abrumado, atónito por lo que están haciendo estos sacerdotes y el pueblo. Pero llega el momento del segundo sacrificio. Y ahí vemos la siguiente frase. Entonces, usted quédese ahí con su Biblia, su teléfono, en Esdras. Los versículos de apoyo los va a estar viendo ahí, solo anótelos, para que usted no se pierda la narración de la historia y se vaya imaginando y entienda un poquito mejor qué es lo que está pasando. Entonces vea el versículo 5. Dice: pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados. Esta es otra versión, pero dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Entonces lo primero que vemos es que Esdras, si bien es cierto que se está sintiendo dolor, está sintiendo angustia por el pecado del pueblo, llega el momento en que no se queda en el dolor, sino que va hacia la acción y se levanta. La frase cuando dice me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, si lo vuelve a leer usted, no quiere decir que lo volvió a hacer, sino que recuerda lo que versículos antes ya había hecho. Entonces podría decir: a la hora de la tarde, ya con mi manto roto y mis barbas en mis propias manos, lo que veo es que dice ahí: me levanté de mi aflicción habiendo rasgado mi vestido y mi manto. Y viene otra acción de Esdras, hermano. Dice: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Entonces lo que vemos ahí es que otra versión dice: y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Vemos, imaginémonos a Esdras, está sentado, se levanta, y en ese mismo momento en que se levanta, hermanos, cae de rodillas, postrado, y era una posición un poco difícil, pero que en ese momento todos conocían. Y con estando de rodillas, él levanta sus manos, y esta era una señal de dolor, pero escuche esto, de total dependencia de Dios, de un hombre que está pensando en su mente que no puede con lo que está enfrente de él, y quiere y busca depender completa y absolutamente de Dios. Si vemos 2 de Crónicas 6:13, ahí lo va a ver en la pantalla, vemos que algo parecido hacía, por ejemplo, el rey Salomón, cuando estaba gozoso porque el templo se estaba terminando. Vea lo que dice: porque Salomón había hecho ya al final de la construcción del templo un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y lo puso sobre él. Y vea lo que hace a continuación Salomón: se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. Ahí comienza una oración Salomón, pero lo que yo quiero que usted vea es que está haciendo lo mismo que Esdras, la misma posición para depender completa y absolutamente de Dios. Si usted en su casa lee 2 de Crónicas 6, a partir del versículo 13, ve la hermosa oración de dependencia del rey más sabio sobre la tierra. Primera de Reyes 8:22 también nos da un ejemplo de la posición en la que se encontraba Esdras. Es el mismo Salomón, hermanos. Dice
Primera de Reyes 8:22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, y continúa ahí. Entonces esta postura lo que indica, y reitero, es una dependencia total a la misericordia de Dios, al amor de Dios, a todos los atributos que en ese momento los judíos conocían y podían apelar a un Dios misericordioso. Alguien que desea con todo su corazón ser escuchado. Esa es la posición, y parece una frase simple que a veces pasamos de largo, pero cuando meditamos en ella nos podemos dar cuenta que lo que está ocurriendo ahí es un hombre completamente conmovido por el pecado de su pueblo, pero que sabe a dónde acudir, que sabe a dónde ir, que sabe a quién acudir. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora vea el versículo 6. Dice el versículo 6. Y dije, esta frase "y dije" quiere decir que va a comenzar una oración. ¿Una oración a quién? A Dios. Y dice lo siguiente: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Si usted lo ve, gracias a Dios hoy tenemos las comas que hacen un pequeño silencio, un espacio entre frase y frase para ver las diferentes acciones delante de Dios de Esdras. Entonces lo que él dice es: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. ¿Se acuerda usted de alguien similar en el Nuevo Testamento? El publicano, ¿lo recuerda? Ese publicano que está en comparación con un fariseo, y el publicano también repite palabras similares a esta. Dice, ahí lo narra, que el publicano ni siquiera su rostro levantaba hacia Dios, y lo único que era tomarse el pecho con sus manos, golpearse el pecho y decir: sé propicio a mi pecador. Y sabemos el final de la historia. El pecado de Israel era tan grande, la ofensa la toma Esdras, hermanos, pero lo que yo quiero que vea del versículo 6 es que Esdras está totalmente apenado delante de Dios, está con una actitud que ni siquiera su rostro quiere levantar. Y yo le pregunto una cosa, para que empecemos a revisar esta historia desde otro punto de vista. ¿A qué horas Esdras pecó? ¿Se da cuenta? Esdras no estaba con otras mujeres. Esdras no estaba cometiendo el pecado tan grave de mezclarse para cometer las abominaciones que el pueblo y los sacerdotes religiosos de ese momento sí estaban cometiendo. Entonces, ¿por qué Esdras? Vea lo que dice ahí después, que él se da cuenta que no quiere levantar ni su rostro con esa actitud. Dice, porque nuestras iniquidades, ¿ya lo vio? Vea, se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, 3 veces Esdras, si usted lo revisa, dice nuestras iniquidades, nuestros delitos, nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? ¿O este hombre nada más está siendo un hipócrita? Nosotros sabemos que no. Él se apropia de los pecados de su pueblo y los hace suyos. Y ahí vemos a un hombre de Dios doliéndose por el pecado de su propio pueblo al grado de él mismo sentirse, hacerse y declararse pecador. ¿Ya lo vio? Nuestras iniquidades están sobre nuestra cabeza, nuestros delitos. Y esto es interesante, eso es lo que quiero que llamar su atención hacia eso, porque vemos que pues son pecados colectivos de un pueblo, no de un hombre. Hubiera sido fácil para Esdras pues haberse distanciado de los pecadores y haber orado y pedir, oye Señor, ten misericordia del pecado de este pueblo. Sus delitos se han agravado ya sobre su cabeza, los tienen inundados. Hubiese sido fácil tomar distancia del pecado del pueblo, porque Esdras no lo estaba cometiendo, ¿ya lo vio? Pero Esdras se apropia de eso. Podría haberse lavado las manos, dice un comentarista, e insistido, o ni siquiera mencionado su propia inocencia.
podría haber ido a Dios y denunciarlos y decirles: tú ves lo malo que son, castígalos. Pero si usted nota, hermanos, no dirige sus palabras hacia los pecadores. No dice: ustedes deberían de estar avergonzados. Ahora, vea otra cosa importante en el contexto. Cuando vemos en el versículo 5 que dice que Esdras se levanta para la segunda hora del sacrificio, no solo estaban en ese momento los sacerdotes y levitas que servían en el templo, que se estaban doliendo con él de su pecado. Escuche esto muy importante. Seguramente también llegaron los sacerdotes y levitas que estaban cometiendo esos pecados. O sea, era un momento incómodo. Por eso es que en ese momento Esdras se levanta y comienza a orar frente a todo el pueblo, donde estaba incluido el pueblo pecador que estaba cometiendo pues este pecado de meterse con las mujeres extranjeras y repetir sus abominaciones, pero también estaban los religiosos, los sacerdotes que hacían todo el holocausto, todo el sacrificio, se lavaban las manos, cumplían exteriormente, religiosamente con el holocausto, pero venían manchados de sangre, más bien de pecado, ¿no? Y participaban, ellos creían que estaban bien, pero la realidad es que eran religiosos. Exteriormente cumplían con la religión, pero ellos estaban cometiendo pecado. Y entonces Esdras, inspirado por Dios, en ese momento se levanta, pronuncia las primeras palabras, e imagínese la sorpresa al escuchar de parte del pueblo y de los sacerdotes: nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras. La sorpresa que en ese momento era para ellos escuchar que un hombre de Dios estuviese aceptando. Usted no ve una oración donde: Señor Dios Todopoderoso, no hay preámbulos en la oración. Esta es la característica de una oración confesional, ¿lo nota? Esdras va directo al grano y comienza a aceptar su propio pecado. Por eso es que vemos que una de las primeras características, ya estamos en el punto 1 ahí, es que esta oración confesional acepta el pecado completamente. Pero aceptarlo completamente, escuche, muy importante, es aceptar el pecado propio y el pecado de los demás. Esto es sumamente importante y ahorita lo vamos a ver en la aplicación por qué. Entonces revisemos rápidamente. La primera acción es que Esdras no quiere ni levantar su rostro. Y esto lo vemos en grandes hombres de Dios orando también a Dios, platicando con Dios. Ve a Job 44. Dice Job: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job estaba ante Dios. Recuerde, estamos en el capítulo 40 de Job, después de un martirio de este hombre, ¿verdad? En la condición en la que se encuentra, siendo cuestionado por sus amigos, por su propia esposa. Pero llega el momento en que se encuentra cara a cara con Dios, dialogando con Dios, y de repente se encuentra así y dice: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé, Señor? Mi mano pongo sobre mi boca. Pero una oración similar la vemos también en el profeta Daniel. Vea conmigo Daniel 9, 7 y 8, ahí lo puede ver en la pantalla. Dice Daniel: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Vea lo que Daniel atribuye a Dios como un Dios justo. Dice: y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Todo Judá estaba con el rostro confundido. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La confusión de rostro no es que no sabían qué habían hecho, sino la palabra confusión en el hebreo es avergonzados. Obviamente el pueblo, pues en las condiciones de esclavitud, ya los había esparcido Dios.
y estaban aterrados, pero ellos sabían por qué. Ellos sabían por qué. Esdras ve multiplicados, también dice la siguiente frase, por encima de nuestras cabezas. Y es una frase común en el hebreo. Pero vean lo que indica. El Salmo 38, si puede leerlo en su casa, es un salmo también penitencial o confesional, como la oración que estamos estudiando de Esdras. Y es David. David es el que está hablando en el Salmo 38 y fíjese lo que dice en el versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Ya lo vio? Como carga pesada se han agraviado sobre mí. En Apocalipsis, Dios a través de un ángel también le dice a su pueblo que huya de la Gran Babilonia, porque la Gran Babilonia va a ser destruida. Le dice, salgan de ella ahí. Pero vea lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18:5 dice algo parecido. Porque sus pecados, fíjense lo que significa por encima de nuestras cabezas. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis nos da una idea más clara de lo que significa se han agravado nuestras iniquidades sobre nuestra cabeza. Es como decir, Dios ya se enteró. Dios va a hacer algo. Pero el que está orando es consciente de eso. Entonces Esdras es consciente de que el pecado va a llegar no a oídos de Dios, como si Dios no oyera o no se hubiese dado cuenta, ¿no? Sino que la conciencia de saber ha llegado el momento de que sean castigados. Y por ese temor de que su pueblo no sea castigado, de interceder por su pueblo, es que Esdras es consciente y dice, nuestras iniquidades están sobre nuestras cabezas. Lo sé, Señor. Sé que te hemos ofendido, en otras palabras, más coloquiales lo podríamos entender. En Crónicas, Dios está juzgando el reinado de Acaz, un rey malvado. Y a través de un profeta que se llama Obed, le dice algo similar. Vea lo que dice 2 de Crónicas 28:9. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo, he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matados con ira que ha llegado hasta el cielo. O sea, lo que está sucediendo con la denuncia de Obed a Acaz es todo lo que has estado haciendo mal, rey Acaz. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos alguna característica de Acaz? Que sacrificó a su propio hijo. O sea, era un hombre malvado, ruin. Y llega un profeta y le dice, Dios ya sabe lo que has hecho y te va a castigar. ¿A través de qué? De un profeta. Apocalipsis, ¿a través de qué? De un ángel. ¿Cómo lo supo Esdras? ¿Cómo llegó a la frase, nuestras iniquidades están sobre nuestra cabeza? No hay otra, hermanos. Por la exposición a la palabra. Era tanta la santidad que la palabra había provocado en Esdras, no Esdras mismo, la santidad de la palabra en Esdras, que la sensibilidad al pecado le llevaba a pronunciar estas palabras y reconocer delante de Dios que él, junto con el pueblo, aunque él no haya cometido nada, estaban sobre sus cabezas y sabía que Dios estaba molesto, sabía que Dios iba a actuar, reconocía la maldad, que la maldad los había sobrepasado. Y era un pecado, ¿Se da cuenta de las características de esta oración? Aceptar completamente el pecado, hacia dónde nos está llevando y empujando. Ver a Esdras, cómo podía, con una actitud en su cuerpo externa, demostrar completa dependencia de Dios. Estar con sus manos levantadas, arrodillado, rendido ante Dios, ante el cual iba a platicar, primera actitud, ¿no? Y después oímos sus palabras, hermanos. Oímos sus palabras, confundido, avergonzado estoy, Señor. No puedo levantar ni siquiera mi rostro. Vemos que es un hombre, en su caso,
que sin pecar tiene la empatía de entender la gravedad de un pecado ante Dios, ante el Dios santo frente al que está. No solamente eso, sino que reconoce que esa maldad los ha sobrepasado y ha llegado hasta el cielo retando a Dios. La maldad ha llegado hasta la presencia de Dios, no en un sentido simbólico, es lo que nos quiere explicar la palabra. Pero ese sentido simbólico nos quiere indicar la sensibilidad que tiene Esdras ante el pecado. Sensibilidad, escuche esto, que todo creyente deberíamos de tener, y a veces vemos esa ausencia. ¿No es cierto? Que una mentirita, una miradita, varones, ¿verdad? ¿Qué una miradita? Nadie me vio, Señor me entiende. Y pues, ¿qué tanto es tantito hablar de la comadre y de la vecina con mi mamá? Es mi mamá con la que estoy hablando, ¿no? Digo, son pecados que todos cometemos a diario, ¿no? No digo que sea una práctica. Estoy dando ejemplos de cómo a veces podemos pecar de cierta manera y no somos sensibles a eso porque estamos pues con ausencia de la palabra, que es lo único que nos puede hacer sensibles a ello. Eso es lo que quiero que esta mañana usted vaya viendo del ejemplo que Esdras nos da. Entonces sigamos ahí lo que dice, versículo 7. Vea lo que dice el versículo 7. Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Tal vez su versión dice diferente, pero algo parecido. Pero no, dice lo mismo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Esdras es consciente por las mismas escrituras, por el mismo Pentateuco que tiene ya en sus manos, de lo que pasó con su pueblo en el Éxodo. Él ha estudiado el Éxodo y se ha dado cuenta cómo un Dios tan poderoso que sacó de la esclavitud a su pueblo de Egipto, de repente ya en el desierto, empieza a darle la espalda. Y usted, si ha leído Éxodo, sabe todo lo que este pueblo hizo. Anhelaba volver a estar en Egipto. Se acordaba que ahí había carne, le reclamaba a Dios porque no había agua, porque no había alimento. Era un pueblo contumaz, rebelde, que continuamente le daba la espalda a Dios. Y entonces, fíjense, Esdras aquí, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. No está hablando de la propensión permanente que hay en el ser humano a cometer pecado. Escuche muy bien esto. Esdras no está hablando de la propensión del ser humano a cometer pecado a causa de la debilidad de la carne, sino escuche, de la inexcusable tendencia a estar en gran culpa. ¿Qué significa esto? Esdras, como primera de Juan nos enseña, no quiere llevarnos, ni quiere llevar, Juan no se había escrito, pero Esdras no quiere hablar de que podamos caer en ser hipócritas y decir que no tenemos pecado, porque primera de Juan dice que el que diga que no tiene pecado miente y hace pasar por mentiroso a Dios. No se trata de esos pecados en los cuales caemos continuamente. Se trata, y Esdras está apuntalando, escuche, ante los pecados que sí podemos evitar, pero que no queremos. A eso es a lo que está señalando, a lo que denunciaron los sacerdotes en el versículo 1 del capítulo 9, pero ahí nos encontramos muchos de nosotros, la humanidad entera. Creyentes verdaderos se encuentran en esa lucha. Que hay pecados que sí podemos evitar, pero no los evitamos. Ay, esos duelen mucho, duelen más. Porque sí es nuestra carne la que nos lleva a deliberadamente hacer algo que Dios ya nos pidió no hacer, que sabemos, que somos conscientes ante eso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Pecamos. Cualquier pecado, pecado sexual, social. Sabes que sexual, hay que mantenernos puros, lo aprendimos en Efesios, ¿lo recuerdan? Nos dice en la práctica cómo mantenernos, pero nosotros directamente vamos hacia los lugares a donde no debemos ver, observar, analizar, y nosotros lo hacemos deliberadamente. A ese tipo de pecados es a los que está señalando nuestras iniquidades desde nuestros antepasados.
sociales, en cuanto a la sobreprotección de los hijos, en cuanto a decir, yo puedo ayudar más a mis hijos que Dios, y les haces daño. Tú ya sabes que necesitas dejar que ellos vuelen, que maduren, que aprendan de sus fracasos, que tal vez eso es lo que va a hacer que busquen a Cristo, y tú prefieres que te sigan buscando a ti. Y ya sabes que Dios te lo ha dicho y continúas haciéndolo. No me importa lo que diga Dios. Yo puedo más. Lo que yo ofrezco a mis hijos es mayor que lo que Dios ofrece. Y entonces los hijos se siguen buscando a ti y no van a buscar a Cristo. Les estás estorbando. A ese tipo de pecados me refiero, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, ni sé por qué. Pero bueno, Dios sabe, ¿no? Él sabe por qué. Entonces son pecados en donde nosotros sí sabemos que tenemos que hacer algo, pero no queremos. Y somos rebeldes y contumaces y lo hacemos, dirían coloquialmente, a propósito, adrede. Yo quiero ensuciarme de esto. Eso es a lo que está refiriéndose Esdras cuando comienza a orar con Dios y dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido, y dice, vean lo que dice, en gran pecado. No porque no hayan pecado y se cometan pecados, sino porque se convierte en un gran pecado cuando deliberadamente hacemos cosas que sabemos que Dios ya nos dijo, ya no, en esto ya no. Nehemías hace un relato de la pecaminosidad del pueblo. Véalo conmigo ahí en Nehemías 9, 16 al 18. No sé si lo vayamos a estudiar algún día, pero vea, Nehemías 9, Esdras hace también una maravillosa oración, pero se va a relatar todo lo que este pueblo ha hecho. Esdras lo resume, pero Esdras, vea lo que dice Nehemías 9, 16 al 18. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Porque previamente, versículos antes, está hablando de cómo abrieron el mar, cómo lo sacaron de las 10 plagas, etcétera, los maravillosos milagros sobrenaturales de Dios para liberarlos de Egipto. Pero el 16 comienza, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Se ve la misericordia de Dios el pecado de Israel. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. O sea, usted puede seguir leyendo, hermano, pero ahora vaya conmigo a los versículos 33 y 37. ¡Qué pueblo!, ¿no? O sea, qué pueblo que viendo las maravillas de Dios, ¿de dónde lo sacó Dios? Endurecían, eran rebeldes, hicieron el becerro de oro, idolatraron a otros dioses. Vea lo que dice el versículo 33 y 37. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo, dice Nehemías. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Versículo 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Nehemías está haciendo una oración similar a Esdras y dice, Señor, yo sé, ambos hombres de Dios dicen, sabemos por qué estamos así, por qué somos esclavos de las naciones, de otros reyes. Vea lo que dice, lo que continúa el versículo 7. Y a causa de nuestras iniquidades, lo que acabamos de leer en Nehemías, pero dice Esdras, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras. Tanto Esdras como Nehemías entonces sabían que estaban ahí porque
sus iniquidades, su pecado, su obstinación por el pecado los había llevado a estar bajo la poderosa mano de Dios, siendo disciplinados. ¿Ya lo vio? Pero dice algo interesante, después de decir, a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en los reyes de esta tierra, menciona 4 cosas a las que fueron entregados. Sigan leyendo el versículo 7, ¿ya lo vio ahí? Dice, entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Estas 4 cosas son algo interesante porque si vamos a la teología, vemos una doctrina que se llama amartiología. Y esta doctrina nos pudiera enseñar, hermanos, las consecuencias fatales del pecado en la vida del hombre. Y aquí vemos 4 consecuencias. 4 consecuencias del pecado que normalmente está disfrazado de placer temporal. Eso es la esclavitud en la que se encuentra la humanidad, atrapados hacia el placer temporal. Pero como es placer temporal, escuche, la humanidad y nosotros en diferentes niveles como cristianos estamos arraigados en nuestra naturaleza pecaminosa a buscar el placer temporal. Y como dura tan poco, porque es temporal, por eso buscamos más y más y más y más y ahí nos encontramos atrapados. Obviamente no, sin Cristo es donde nos encontramos la mayoría. Te gusta beber, te gusta comer de más, te gusta ver pornografía, te gusta cualquier pecado, lo buscas porque te causa placer, pero es tan temporal que por eso buscas continuamente más y más y más. Estamos hablando de un pecado, pero si son varios, imagínate el pecado atiborrado en nuestras vidas antes de Cristo. No le dábamos oportunidad a nuestra conciencia de que se diera cuenta de que estuviera mal. Vivíamos por el placer temporal, atrapados, esclavizados con el placer temporal. Pero ese placer temporal, tarde que temprano, nos traía consecuencias. Y Esdras nombra 4 cosas. Dice a espada. ¿Por qué le estaba causando consecuencias su pecado y había llevado a Israel a espada? Porque obviamente el enemigo los había conquistado y había muerto muchísima gente del pueblo en las guerras. Pero si estaban en guerra era porque el juicio de Dios había venido sobre ellos e iba a morir gente inocente, niños, ¿verdad? Animales, un pueblo iba a ser destruido. Pero ¿cuál era la causa en este contexto? El pecado. Aparte de todo, hermanos, traía más responsabilidad, porque Dios siempre advertía y avisaba por medio de los profetas. Y el pueblo no hacía caso. Entonces la espada significa, pues, todas las veces que fueron llevados cautivos a golpe de espada, con muerte, con sangre derramada. Dice también el cautiverio. Los que se libraban de la matanza fueron llevados como esclavos, ¿verdad? Los trataban como animales. Los llevaban a una tierra desconocida, hostil, donde no eran bien vistos, donde eran tratados inhumanamente, y a eso se refiere la cautividad. Entonces dice Esdras, esas iniquidades, ese pecado que hay, Señor, porque está orando, no se olvide del contexto, está orando a Dios, nos han llevado a estar presos en todos estos reyes, a nosotros, nuestros sacerdotes, a espada, a cautiverio como esclavos. Dice a saqueo, ¿verdad? No es saqueo el chaparrito del norte, es saqueo, de saquear. Tuvieron que soportar la pérdida, de todo lo que poseían en sus tierras. Todo lo que con trabajo cuesta, ¿verdad? Usted lo puede ver, entender a este pueblo, lo que con trabajo cuesta ganarse. Se los habían robado estos pueblos por los cuales eran llevados cautivos. A veces hasta menospreciado, porque eran cosas valiosas para ellos, pero para sus cautores no. Los que los conquistaban, lo dejaban como basura, lo aplastaban, lo destruían, lo quemaban. Cosas valiosas que para ellos se perdían, les robaban. Y también dice una 4ª cosa, la vergüenza.
todas estas cosas, ¿no? La espada, el cautiverio, el saqueo, se aumentaba todavía una cosa más, la vergüenza pública. Imagínense ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel pudiera entrar sobre la ciudad que los había gobernado, el pueblo de esa ciudad, vitoreando al rey, ¿verdad?, que había ganado la guerra contra Israel, y en fila, semidesnudos, avergonzados, lastimados, caminando sobre el pueblo que les había conquistado. Era una vergüenza tremenda. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Qué aprendemos de este primer punto en cuanto al ejemplo de Esdras, de que confiesa su pecado por completo, es consciente de todo esto? Bueno, vemos que la actitud de Esdras, hermanos, es algo que nosotros debemos imitar. Debemos, por medio de las Escrituras, escuche, por medio de las Escrituras, tener la sensibilidad al pecado que nos lleve a la primera actitud de Esdras, completamente en dependencia de la misericordia de Dios, para rogarle por el perdón de nuestros pecados. Nosotros nos podríamos ir de este lugar solo con la carga de ora de esta manera. Eres más pecador si te vas y en la semana no oras, pero no lo vamos a lograr. Escuche esto, ya estamos en la aplicación. Ya aquí, hermano, ponga su mirada fija en mí para que Dios nos ayude. La única manera en que lo vamos a lograr es ir a las Escrituras, que nos van a hacer sensibles al pecado de una manera en que solo Dios lo puede hacer, por el poder de su palabra. Fuera de la Escritura van a ser muchas veces las consecuencias de nuestros actos los que nos lleven a orar de emergencia, como la Cruz Roja. ¿Le ha pasado? ¿No le ha pasado que cuando estamos en momentos adversos, pues es bien fácil orar? Así como Esdras, igual y más le decimos al Señor, entiendo lo que me está pasando, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar continuamente expuestos a sus palabras para que pues el mínimo pecado a nuestros ojos pueda ser así de grave y con gran culpa cuando nos demos cuenta que podíamos haberlo evitado y no quisimos. Pero ¿cómo lo va a lograr? Solo por la exposición de su palabra, a través de la lectura, a través de escuchar prédicas, a través de repasar, a través de venir a los estudios, o sea, lo más que pueda estar expuesto. Ahí va a encontrar usted esa sensibilidad necesaria, hermano, escuche, para que solo, sin que le digan a usted arrodíllese, para que sin que le digan a usted extienda sus manos en señal de necesidad, la palabra lo lleve a eso. Pero fuera de eso no va a tener la actitud del versículo 5 que acabamos de ver a Esdras. Esdras no solo se quedó lamentándose. ¿Qué segunda cosa o actitud podemos aprender de Esdras? Lo que dice el versículo 6. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro. Pero vean lo importante que hoy Dios nos quiere enseñar. Vemos en Esdras, hermanos, que dice, porque nuestras iniquidades, ya lo explicamos. Y es lo que al pueblo de Dios, a usted y a mí, nos hace mucha falta. Nosotros, si a veces ni sensibles somos a nuestro propio pecado, ¿no es cierto? Lo argumentamos, nos defendemos, lo justificamos. Ahora que me pidan que yo sienta el pecado de los que me rodean, que yo sienta el pecado de mi esposa, al contrario, lo quiero señalar. No voy a orar por ese pecado, me cuesta trabajo orar por el pecado de mi esposa. Pero vemos que Esdras lo está haciendo. Esdras tiene la sensibilidad por medio de la palabra para hacerlo, hermanos. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa a veces hacemos lo contrario, ¿no es cierto? Ahí sí hacemos lo que decimos, Señor, llévatelo. Lo que dijimos que podría haber hecho Esdras. Ahí yo no pequé. Castígalo, castígala, Señor.
Castiga a mi jefe en el trabajo, castiga a mis amigos en la escuela, a los jóvenes, ¿no? Porque pecaron contra mí. Pero vemos que Esdras se añade esos pecados a sí mismo y su oración es diferente. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quieres que tu esposo, tu esposa, tus hijos cambien? Pide por sus pecados y haz los tuyos. Siente el peso del pecado de quienes te rodean y a quienes dices amar como si fueran tuyos, pero otra vez no lo vas a lograr sin la sensibilidad que la palabra produce en ti. Es una tradición, por ejemplo, hermanos, que nosotros también debemos hacer como lo hacían muchos de los hombres de Dios de la época después de Jesús, de la Reforma, etcétera, los puritanos. Ellos hacían suyos los pecados, no solo de su iglesia, porque también a esa aplicación podríamos llegar. Acuérdense lo que dice Pablo, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Y el testimonio es lo que escuchamos de nuestro hermano Dino, ¿no? Dino, ¿no? Que vemos que sí, de verdad estuvimos angustiados por lo que estaba pasando. Estuvimos al pendiente, estuvimos orando. Y vemos en el grupo de oración que tenemos, contactes en los grupos de oración de mujeres que tienen ahí, para que estemos orando y todos sintamos el peso de nuestras cargas. Yo veo eso, hermanos, y la verdad le doy gracias a Dios por ver que somos una iglesia que se duele, que siente, que hacemos nuestras las iniquidades de los hermanos como si nosotros mismos lo hubiéramos cometido. Es una bendición. ¿Por qué? ¿En quién vemos esto? En Esdras, pero acuérdense que Esdras es un tipo de Jesús y con esto voy terminando para que vayamos viendo cómo celebramos hoy la Cena del Señor. Vemos exactamente la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo inocente, no habiendo cometido ningún pecado, también atribuyó todos nuestros pecados a su propia vida. ¿Lo recuerda? Lo que vemos en Esdras, que podría decir nuestro Señor Jesucristo también lo hizo. Lo vemos en Isaías 53, 5 y 6. Solo escúchelo. Ese no lo tenemos, solo escúchelo. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, su Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Isaías 53, 12 añade, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe dónde oró por los transgresores, hermano? En la cruz del Calvario. En medio del dolor físico, espiritual por la separación que tenía con su Padre, oró por los transgresores que en ese momento le injuriaban y le estaban crucificando y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué ejemplo de amor! Como Esdras, un hombre docto en las Escrituras, vemos que Jesús, el hombre, también no perdía la oportunidad de estar en comunión con su Padre. Temprano, de madrugada, se apartaba de las multitudes para estar en comunión con su Padre. Y eso, hermano, en la humanidad de Cristo, en la humanidad, en la deidad sabemos que es Dios, pero en su humanidad le llenaba de sensibilidad para poder perdonar los pecados, para hacerlo incluso en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de la urgencia de ir a las Escrituras, a aprender, a ser sensibles a la voz de Dios, a que el Espíritu Santo actúe con poder, hermano? Pero el Espíritu Santo no va a actuar porque ahorita pongamos música y ministremos de una manera maravillosa, como muchos sabemos hacerlo. Porque va a ser emocional y te vas a ir y así va a ser de temporal y de repente se pierde.
Es mejor hablar con la verdad, y hoy la verdad de Dios te dice, ve a mi palabra, ve a las Escrituras, exponte a mi palabra, porque solo la palabra de Dios te va a hacer sensible, como Esdras, como Jesús, como Moisés, que podía interceder por el pueblo rebelde que acababa de hacer un becerro de oro. Vemos en Moisés también a un intercesor, vemos a Daniel intercediendo por un pueblo pecador, vemos a Job intercediendo por el pecado de sus hijos, ¿lo recuerda? Pero ¿cómo esos hombres lo podían hacer? Siendo justos, siguiendo a la palabra de Dios. De otra manera no lo vas a lograr. La última cosa que quiero ver, y con eso si me van ayudando a repartir los elementos, escuche, hermano. Tenemos que pedirle a Dios nos ayude continuamente a ver de dónde nos sacó. La exposición a su palabra nos va a hacer recordar, hermanos, el dolor en el cual nos encontramos sin Cristo en muchas etapas de nuestra vida sin Él. También, como el pueblo de Israel, fuimos llevados a espada. La espada, recuerde que era el símbolo muchas veces de la palabra. Y nosotros muchas veces matamos con nuestras palabras. Nos hirieron con palabras. Sin Cristo, hermanos, esa espada estaba contaminada. Muchos de nosotros, hermanos, tuvimos que llegar a cometer actos aberrantes. Algunos de nosotros nos sacó pues de un pecado de muerte por haber abortado, ¿no? Por haber llevado sangre inocente a la muerte por la irresponsabilidad. Muchos de nosotros a filo de espada destruimos familias y tuvimos que vernos separados, divorciados. La espada que separaba, hermanos, al pueblo de Israel, de sus hogares, de sus familias, es la consecuencia del pecado en muchos de nosotros. Y tenemos que pedirle a Dios a través de la palabra de Dios que nos lleve a recordar el gran dolor que el pecado causaba en nuestras vidas y cómo nuestro pecado causaba dolor en la vida de las personas que nos rodeaban. Solo la palabra de Dios nos va a hacer recordar de dónde nos sacó Dios, ya no para culpa, sino para agradecer y alabar a Dios. Vemos de una manera obvia el cautiverio. Pidámosle a Dios, hermanos, que por medio de la lectura de su palabra veamos la libertad que hoy tenemos en Cristo de muchas cosas que antes nos tenían cautivos. Y alabémosle. Alabémosle con todo nuestro corazón cuando a través de su palabra veamos de dónde, del lodo del que nos sacó, del lodo en el que nos veíamos atrapados en hábitos pecaminosos que no sabíamos cómo poder dejar de hacer, hasta que vino la verdad y la verdad nos hizo libres. Nos sigue haciendo libres, para que eso nos anime a continuar, para que eso nos anime a levantarnos si estamos desanimados y decir, lo que Dios comenzó lo va a terminar. Lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar. ¿Qué nos fue robado, hermanos? ¿La paz? ¿Una familia, un hijo? ¿Los bienes materiales por causa del pecado? También fuimos saqueados. También nos fue robado mucho, hermanos. Pero hoy Dios no quiere que lo recordemos para culpa. Quiere que lo recordemos para no anhelar regresar jamás a la espada, al cautiverio y al saqueo. Eso es lo que Dios quiere recordarte hoy. No es la voluntad de Dios que regreses a eso. ¿Vergüenza hubo, hermanos? ¿Fuiste vergüenza de tu esposo, de tu esposa? ¿Fuiste vergüenza de tus padres? ¿Fuiste vergüenza de tus hijos? Dios ya no quiere que regreses a eso. Dios ya te sacó del muladar. Pero ¿sabes para qué nos ayuda eso? Para en este momento inclinar nuestro rostro y reconocer delante de Dios, hermano, que nosotros muchas veces deliberadamente hemos regresado a esto. Y es momento de confesar, de seguir el ejemplo de Esdras y hoy, esta mañana,
a punto de participar de esto, todos pongámonos a cuentas con el Señor y decirle: sí, Señor, yo deliberadamente muchas veces te he dado la espalda. Yo deliberadamente, Señor, he pecado en lo que yo sé que tú ya no quieres que peque y no tengo excusa. Hay otros pecados que están ahí que continuamente me arrepiento inmediatamente, pero hay pecados en donde yo fui deliberadamente. Hoy Dios quiere limpiarte de eso. Hoy Dios quiere hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana donde podemos venir, Señor, en una actitud como la que llegó Esdras, derrotados, dependiendo de tu misericordia, Señor. Reconociendo primeramente el pecado en nuestras vidas, con una actitud en la cual también, Padre, no queremos ni siquiera levantar nuestro rostro, avergonzados, Señor. Reconociendo que hemos pecado contra ti, Señor. Padre, ayúdanos a tener la actitud de Esdras ante el pecado. Que también, Padre, nuestro corazón esté desgarrado por dentro. Que tu palabra nos haya mostrado, Señor, lo cruel, lo horrible, espantoso que es el pecado. Para que al verlo, Señor, nos hagamos responsables que muchas veces hemos estado ahí deliberadamente. Hoy queremos darte gracias por Jesús, porque sabemos que Él intercede por nosotros en el cielo. Porque sabemos, Padre, que Él fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros y por estos pecados que hemos cometido y venimos a confesarte. Perdónanos, Señor, por las veces que no somos sensibles al pecado de las personas que nos rodean. Por el contrario, Señor, nos ensañamos, le señalamos aún más sus faltas. Cuando vemos en el ejemplo de Esdras, Padre, que Él atribuyó a sí mismo los pecados, que vemos el ejemplo de Cristo, Padre, al cual tú nos llamas a imitar esta mañana. Ayúdanos, Señor, pero reconocemos que no lo hacemos. Reconocemos, Padre, que nos preocupamos por nosotros, que nos ocupamos de nosotros muchas veces, que somos egoístas, Padre. Y que si sentimos el dolor, quisiéramos que todos fueran empáticos a nosotros, pero cuando nos toca ser empáticos al pecado de los demás, en lugar de llorar y de dolernos por el pecado, Padre, lo juzgamos, nos ensañamos. Pero gracias por el ejemplo de Cristo, que nos enseña a amar a los demás en hecho y en verdad y no solo de palabra. Límpianos, Señor, para que podamos participar de estos elementos de la mejor manera. Gracias por Jesús, por el ejemplo, porque no quieres, Padre, que regresemos a todo lo que quitó de nuestro corazón, de nuestra vida, la paz. No quieres que regresemos al cautiverio, Señor. No quieres que perdamos familia, cosas, materiales. No quieres que perdamos nuestra paz. No quieres que pasemos otra vez por vergüenza, Señor. Nos abrazamos tu voluntad y el deseo de que aborrezcamos el pecado como tú lo haces, siendo conscientes, sin engañarnos, de que al final la consecuencia del pecado es triste, es real, y que nuestra carne no nos engañe para pensar que ese placer temporal se va a quedar solo en eso, sino que todo lo que sembremos algún día lo segaremos. Gracias, Señor, por esa luz que nos da tu palabra para poder aborrecer el pecado como tú lo haces. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces